neuroendocrinología. Pero con la doctora Arévalo estamos reformando ahora las clases para el año. Ya van a ser menos clases para que sea más general. Ok. Ya. Algo está pasando con mi cámara, pero igual vamos a seguir con la clase. Les decía que la primera clase es la introducción a la neuroendocrinología. Y al hablar de la neuroendocrinología, todos nos tenemos que transportar al hipotálamo y a la hipófisis. El tumor más frecuente de la hipófisis, con muchos funcionantes, son los prolactinomas. Le siguen en orden así más raramente el Cushing hipofisario, también la acromegalia, y más raramente los tumores productores de TSH y algunos otros más de gonadotrofinas. Y entre los tumores no funcionantes, como su nombre lo dice, este es el más común de todos los tumores, ¿no? Pero como su nombre lo dice, no funcionan y solamente hay que desecar el tumor porque hace efecto de masa de presión. Vamos a empezar por hiperprolactinemias y mañana vamos a continuar con acromegalia. La hiperprolactinemia es la elevación de las concentraciones de prolactina en sangre. Pueden ocurrir por causas tumorales de la hipófisis, generalmente, y también por otras no tumorales. Y entre estos tenemos los medicamentosos. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, y estos tendrán que tener un poquito en cuenta, ya algunos de estos ya no están en uso o ya no están en el mercado. El verapamilo todavía se utiliza, un antihipertensivo. La alfa-metildopa solamente se utiliza en mujeres embarazadas con hipertensión. Y las de serpina que ya no se utiliza. Son medicamentos antihipertensivos, pero raros, pero hay que tenerlos un poco en cuenta. Estos otros, las drogas gastrointestinales, la metoclopramida, todavía utilizamos un antivómitos, un antinauseoso también, todavía se utiliza. La domperidona tenemos en el mercado como procinético también, estos dos son procinéticos. Y los bloqueadores H2. En estos teníamos la cimetidina, que ya no se utiliza, que era la que más producía hiperprolactinemia. Pero tenemos todavía la ranitidina, que produce, pero ligeramente, hay que tenerla igual en cuenta. La clorpromazina ya no se utiliza, a veces se utiliza para tratamiento de los hipos incoercibles, pero casi ya no. Estos antipsicóticos sí hay que tenerlos en cuenta. Muchos de estos, los atípicos, producen elevación de la prolactina. Y más que todos los antidepresivos. Los tricíclicos, que se dan en algunas enfermedades todavía, como antineuríticos, incluso la amitriptilina han debido escuchar. Entonces hay que tomar en cuenta los inhibidores de la monoaminooxidasa también. Y estos que son tal vez los más comunes, los inhibidores de la recaptación de serotonina. Entre ellos tenemos la paroxetina, la sertralina y algunas más, ¿no? Raro, pero hay que tenerse. Y en estos habrá que tomar mucho en cuenta. Está mucho más frecuentemente, cada vez se utiliza más cocaínas, marihuanas y otros, ¿no? Ok, estas son las causas farmacológicas más frecuentes de la hiperprolactinemia. ¿Qué pasa con la prolactina durante el embarazo? Concentraciones de prolactina durante el embarazo. Aquí en el eje de las ordenadas, prolactina en concentraciones en nanogramos por ml, y aquí en semanas de gestación.
una diapositiva ahí antigua, pero esto no ha cambiado nunca con el embarazo, ¿no? Empieza a partir de la primera semana de embarazo, empieza a elevarse en forma exponencial las concentraciones de prolactina, pero es una hiperprolactinemia, lógicamente, fisiológica del embarazo, ¿no? Entonces, eso acontece. La pregunta sería, ¿qué hacemos, doctor, si un paciente tiene hiperprolactinemia y se embaraza? Bueno, en ese caso hay que suspender el tratamiento y hay que estar vigilando solamente con las concentraciones séricas de prolactina. Y al final del embarazo habrá que hacer una tomografía para ver si ese tumor ha crecido, ¿no? No podemos hacer más que eso. Ok. Pasamos a la siguiente. Esto es importante. ¿Qué pasa con el hipotiroidismo? Sobre todo un hipotiroidismo severo. A mayor, sí, severidad tanto en hombres como en mujeres del hipotiroidismo, mayor la concentración elevada de prolactina. ¿Pero por qué? Porque en el hipotiroidismo, como ustedes bien saben, el metabolismo está disminuido. Entonces es por la falta de eliminación de la prolactina nomás. Estos son los rangos normales, ¿sí? Vean que en pacientes normales no se eleva porque se elimina la prolactina. Pero en pacientes que tienen hipotiroidismo, no tratado, por supuesto, pues permanece más tiempo porque no se elimina. En pacientes tratados con la dosis justa de levotiroxina no pasa nada, o sea, se elimina nomás. Pero habrá que tener en cuenta porque cada vez más hay más casos de hipotiroidismo, incluso de orden subclínico se llama. Esta es una fase de una paciente con acromegalia, pero que a la vez tuvo un prolactinoma. Lo mismo con los pacientes con insuficiencia renal crónica. También se eleva la prolactina porque no se elimina, al igual que no se elimina la creatinina o la urea o otros medicamentos, la prolactina también permanece por más tiempo por la no depuración de las concentraciones de prolactina. Ok. Y estas son las formas de prolactina, ¿no? Tenemos la prolactina monomérica de 23 kilodaltons, las formas glicosiladas. Ustedes saben bien que la mayoría de las hormonas, y no solamente hormonas, las proteínas se glucosilan en las ramificaciones más externas de su estructura molecular, ¿no? Estas glicosiladas son un poquito más grandes, 25 kilodaltons, y la macroprolactina. Esta, ¿por qué es macro? Porque se une a una inmunoglobulina G. Y esto, cuando tenemos macroprolactina, o sea, prolactinas muy elevadas, hay que hacer algunos métodos para diluciones, que no solamente se hacen para la prolactina, se hacen para algunas otras hormonas también importantes, ¿no? Entonces, esta macroprolactina no es una prolactina activa, es solamente inmunológicamente activa, pero no biológicamente activa. Entonces, se ve en el laboratorio. Por eso se hacen estos métodos de dilución, pero no está actuando, no está produciendo, por ejemplo, galactosea, que es el primer dato, sobre todo en las mujeres cuando tienen hiperprolactinemia, ¿no? ¿Qué hacemos en un estudio clínico, en una historia clínica, cuando tenemos un paciente que viene con galactosea, por ejemplo? Entonces, dosificar la prolactina. Acá está esta prolactina 29 nanogramos por ml. Ahora se dosifica ya por métodos, por técnicas con medición de mediciones internacionales, se llaman. Estos son los métodos antiguos, son los convencionales. Ahora se miden miliunidades, pero no importa el método, lo importante es que esté dentro de los rangos para considerar normal o se sale de los rangos para considerar hiperprolactinemia. 29 en nanogramos es muy elevado. En mujeres tiene que ser hasta 18 y en hombres hasta 19. Entonces, ¿qué más si tenemos una hiperprolactinemia? Tenemos que hacer, en este caso, un cariotipo. En pacientes con síndrome de Turner se ha visto que pueden tener hiperprolactinemia. Medir la LH y FSH, que son las gonadotrofinas, y el estradiol. Estos pacientes que tienen la prolactina elevada entran en amenorrea generalmente, las mujeres, entonces dejan de menstruar y por lo tanto son infértiles por ese tiempo que la prolactina esté elevada. Medirles una TSH y una T4, ¿sí? Para ver si ese paciente tiene hipotiroidismo.
por supuesto, hay que hacerle un test de embarazo para ver que no esté embarazada, ¿no? En este caso sería normal. Cortisol para descartar algunas otras enfermedades de la hipófisis, como un Cushing hipofisiario. Bueno, eso era la anterior. Después de cuantificar la prolactina, tenemos que ver si realmente la prolactina es por un tumor hipofisiario, ¿no? Este es el tumor, esta vista frontal y esta lateral, bastante grande, es un macroprolactinoma. Según la clasificación antigua ya de Vexina, se considera macro cuando es más de 1 centímetro de diámetro, que sobrepasa la silla turca, y micro cuando es menos de 1 centímetro, ¿no? Y puede, sí, afectar el quiasma óptico, entonces hay lesiones o defectos de la visión, ¿no? Ok, vamos bien. Niveles de prolactina en pacientes con hiperprolactinemia hipotalámica. Raras veces el tumor no está en la hipófisis, puede estar en el hipotálamo. ¿Y cuáles son las causas? Craniofaringioma, no sé si alguna vez han escuchado, es un tumor que se produce en personas adolescentes o púberes, derivado de la bolsa de Zalki. Es raro, pero hay que tener en cuenta, sobre todo en esta población. Sección del tallo hipofisiario, por algún otro tumor que no precisamente esté produciendo prolactina, sino que esté produciendo otras hormonas, o un no funcionante, pero que está comprimiendo el tallo hipofisiario, también puede producir hiperprolactinemia. Por esto, por la retroalimentación negativa y positiva que es. Enfermedades del hipotálamo. Hay muchas enfermedades del hipotálamo, como, por ejemplo, hay las granulomatosas, puede haber sarcoidosis, puede haber incluso tuberculosis, que son raras, histiocitosis, ¿sí? Que pueden producir también. Adenomas no secretores, que habíamos hablado, los no funcionantes. Y silla turca vacía. Este es del doctor Mark Molich de Chicago, de Northwestern. Ok. A ver, permítame. Creo que... Ok, seguimos entonces. Test de diagnóstico. ¿Qué tenemos que hacer? Ustedes como estudiantes o como médicos generales, pues la historia clínica es sumamente importante. Es un instrumento muy importante para llegar al diagnóstico. Entonces, los antecedentes, el examen físico, laboratorio, test de embarazo para descartar un embarazo, TSH y T4 libre para descartar un hipotiroidismo, creatinina sérica para descartar una enfermedad renal crónica, y después de eso tendremos que hacer una resonancia magnética nuclear. Pero antes podemos hacer un método no invasivo, un campo visual, se llama campimetría, ¿ya? Y ahí, sobre todo cuando hay compresión del quiasma óptico, podemos ver que el paciente tiene defectos en los campos visuales. Este es el efecto Koch, que se llama cuando la prolactina es grande, ¿sí? O sea, de peso molecular grande, y que hay que hacer otras diluciones en laboratorio. Puede ser una falsa hiperprolactinemia. Solamente les decía que es inmunológicamente activa, pero biológicamente no se repercute. Ok. Tamaño de los prolactinomas en niños y adolescentes. Un estudio también de los micro y macroprolactinomas. En total siempre hay. Lo ideal es descubrir los microadenomas, ¿sí? Pequeñitos. Ya cuando se deja mucho tiempo, estos se vuelven grandes, y es el momento que, solamente en ese momento, cuando hay compresión del quiasma óptico o una lesión transesfenoidal, que puede ser sujeto de cirugía. Después, todos los prolactinomas se tratan médicamente, no quirúrgicamente. Ok. ¿Cómo se trata la hiperprolactinemia? Con agonistas dopaminérgicos. ¿Cuáles tenemos? Desde los más antiguos, como la bromocriptina, hasta los que más utilizamos ahorita, que es la cabergolina. ¿Ya? La cirugía y la radioterapia solo se tiene uso limitado cuando los tumores son grandes y hay compresión del quiasma óptico o del seno esfenoidal, o cuando hay un peligro inminente de que ese tumor se rompa y nos produzca
produzca una insuficiencia suprarrenal por apoplejía hipofisaria, se llama. Si son hiperprolactinémicos, pero no hay macroadenomas, puede darse seguimiento nomás, sobre todo si son asintomáticos y que no tienen galactosea. O si son eugonádicos, pero si son hipogonádicos, pues hay que tratar, ¿no? Pero generalmente esto no hacemos. Últimamente vemos muchos pacientes con hiperprolactinemia, ¿no? Incluso muchachas que nos vienen con prolactinas hablando de nanogramos que les mostré de 20, 22, y a los ginecólogos les empiezan tratamiento médico. A veces no es necesario, hay que dar seguimiento. Sí, cuando los valores están más de 100 nanogramos por decilitro, ese ya es rangos tumorales. En un 75% en ellos sí hay que tratar. Incluso cuando están 50 podemos tratar ya siempre que tenga la paciente amenorrea, galactosea o el varón esté con hipogonadismo, ¿no? Después están 20, 25, 22, hay que vigilarlos nomás, si no hay datos clínicos. Ok. Resultados de cirugía transesfenoidal para prolactinomas micro y macros. Esos son estudios grandes, solamente para ver las tasas de recudencia. Después de operar los micros, lógicamente se curan casi todos, los macros un poco menos, depende de cuánto se quita del tumor, ¿no? Estas son las tasas de recurrencia parecidas y normalización tardía. Hay que esperar unos 6 meses todavía hasta que se normalice después de una cirugía, ¿no? ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor. Ok. Vamos a irnos rápido porque ustedes no tienen que saber como un especialista. Acá les pongo algunas lesiones, complicaciones que pueden haber, algunos datitos nada más para que vean cuáles, en general en los tumores hipofisiarios, cuáles son las complicaciones, ¿no? Muerte, muy poquito, 0.6, 0.2, dependiendo del cirujano. Si el cirujano hace menos de 200 operaciones al año, tiene un poquito más, 1.2. Si opera entre 200 a 500 pacientes al año, 0.6. Si opera más de 500, 0.2. ¿Qué quiere decir eso? Que principalmente en nuestro medio hay que dar solo que opere un cirujano, un neurocirujano, digamos, en un hospital, uno solo, todos los tumores hipofisiarios, para que adquiera más experticia, ¿no? No hay que hacerlos operar a cada neurocirujano uno cada mes, uno cada año, o sea, no hay práctica, ¿no? Meningitis 0.8, 0.5, líquido cefalorraquídeo puede escurrirse en estos porcentajes, también depende de la experticia. Lesión de la carótida, lo mismo. Lesión visual, lo mismo. Hipopituitarismo, ¿qué quiere decir hipopituitarismo? Lesión de las otras hormonas que están en la hipófisis, ¿no? Entonces, se habla de panhipotiroidismo cuando, o sea, se afectan todas las hormonas. Y diabetes insípida, tal vez es lo que más tenemos que tener en cuenta, aparte del derrame del líquido cefalorraquídeo, que esto es transitorio, la diabetes insípida también es transitoria. Por eso a estos pacientes que les operan, generalmente a los hipos les ponen siempre la bigotera, ¿no? Hay que fijarse al principio, el primer día, segundo día, cuánto mojan la bigotera. Después, esto generalmente revierte. Y la diabetes insípido también, 2, 3 días hay que mantenerlos a veces en terapia intensiva, después pasa. En muy pocos casos son permanentes, ¿no? Esas son algunas lesiones resultados de este estudio americano, pero eso depende de la experticia del neurocirujano. Resultado bueno, esto creo que ya hemos visto. Y así se aborda. Esta es una endoscópica, por endoscopía. Antes había la transesfenoidal que se levantaba el labo superior y por ahí se entraba también. Y antes teníamos la transcraneal, ¿no? En tumores grandes, todavía yo los he visto en México mucho. Y lo bueno de la transcraneal era que abordabas todo, sacabas todo el tumor. Por estos métodos laparoscópicos a veces sacas una parte, ¿no? Y eso es un problema. En el caso de los prolactinomas no es mucho problema, pero en el Cushing o en la acromegalia es mayor problema, ¿no? Hay que volver a operar, hay que dar radioterapia, hay mayor grado de recurrencia. Bueno.
Indicaciones de cirugía, entonces. Defecto en los campos visuales. Eso es por compresión del nervio. No es respuesta a terapia médica, no es respuesta a la bromocriptina o a la cabergolina hay algunos otros nuevos más que mañana los vamos a tocar. Crecimiento del tumor a pesar de la terapia médica. Intolerancia a agonistas de la dopamina, ya sea bromocriptina, cabergolina, apoplejía hipofisaria, que es rara que les decía, sinosea cerebroespinal debido a la erosión del seno esfenoidal por el prolactinoma, también raro. Y después, ¿qué otros métodos tenemos cuando el tumor es grande, has operado y todavía sigue activo, ¿no? Estos son los métodos de radioterapia. Este es el convencional, el que tenemos acá, el multifraccional, en el oncológico nomás. No tenemos estructuradas en Cochabamba, en La Paz, y hay estructuradas. Y estos otros que son las estereotáxicas, entre ellos tenemos de simple fracción, menos radiación para los tejidos. Tenemos estos otros que son todavía mejores, el Gamma Knife, que se llama el LINAC, el Protoven, estos que le dan al tumor justo en los cuadrantes que tenemos que irradiar, ¿no? Estos no tenemos en Bolivia. Entonces, la radioterapia acá pues te da no solamente al tumor, te da toda la hipófisis y algo más. Entonces, generalmente los prolactinomas yo no mando a irradiación. Sí, los pocos que se operan los macros hay que volver a operar o seguir nomás con tratamiento médico. Cuando se da tratamiento médico con los agonistas, no solamente se bajan las concentraciones de la prolactina en sangre, sino se hace que el tumor disminuya de tamaño. Lógicamente que lleva su tiempo, hay que tener mucha paciencia, sobre todo los pacientes. La bromocriptina ya no se da actualmente, se da todavía en otras partes porque tiene muchos efectos secundarios, produce náuseas, vómitos, dolor de cabeza, había que dar 2 veces al día. La cabergolina la damos pasado 4 días, pasado 8 días, media tableta, una tableta de 0,5 miligramos. Bien, la bromocriptina venía de 5 miligramos. ¿Por qué no hay bromocriptina ahora en nuestro medio? Antes había el famoso Parlodel, después el Cliten. El Cliten no viene más porque una de las empresas que trae cabergolina también produce Cliten, entonces les conviene a ellos ganar más dinero, entonces traen la más cara, la cabergolina. La otra ya no traen, pero en otros países todavía se encuentra. Es mucho más barata la bromocriptina, ¿no? Ok. Eso. Y esos son cuando se produce irradiación. Se bajan las prolactinas, pero tenemos muchos efectos secundarios. ¿Cuándo se debe dar radioterapia? Crecimiento continuo del prolactinoma después de la terapia médica y cirugía. Persistencia de la hiperprolactinemia. Sintomática, ¿no? Si es asintomática, no merece ni siquiera tratamiento médico, solamente seguimiento. Después de la terapia médica y la cirugía. Ok. Normalización de la prolactina en pacientes no tratados. Estudios prospectivos, abdominales comparativos. O sea, comparan acá la bromocriptina, la cabergolina en estos dos grupos, en estas dos series. Aquí les puse la bromocriptina, las dosis de 5 a 10 miligramos día, la cabergolina viene de 0,5 desde 1 a 2 miligramos semanales. Estos son los resultados. Lógicamente, un poquito mejores con la cabergolina, mucho mejores, yo diría, al doble. Bueno, eso solamente para comparar. Seguimiento de la reducción tumoral por resonancia magnética con agonistas de la dopamina. Se puede hacer por resonancia magnética o por tomografía también. La tomografía nada más les da mayor irradiación, no se puede hacer muy seguido, digamos. Pero de todas maneras estos estudios hay que hacer cada 6 meses, cada año. Acá vemos en macroadenomas tanto con bromocriptina con cabergolina. Cómo es la normalización, miren, con la cabergolina. Tamaño del tumor también. El tiempo de tratamiento.
Bueno. Y cuando hay resistencia a los agonistas de la dopamina, ¿sí? Tanto a la bromocriptina o a la cabergolina, se puede incrementar la dosis según la tolerancia. Y si a pesar de eso, de incrementar la dosis, no mejoran, cirugías, radiación y otros métodos alternativos. Se puede utilizar. Acá respondedores a la bromocriptina y a la cabergolina. A veces responden a uno y a veces a otros, entonces hay que checar eso. Esto es una cosa interesante que es bueno que lo sepan para dar tratamiento a pacientes que tienen tumor hipoficiario productor de prolactina, o sea que van a requerir mucho tratamiento con agonistas de la dopamina. Hay que hacerles primero una ecografía de las válvulas cardíacas, una ecocardiografía, para ver si ya tienen algún grado de insuficiencia de estas válvulas, porque se ha visto con el tratamiento largo de estos agonistas dopaminérgicos puede aumentar la insuficiencia o la relajación de estas válvulas, ¿no? Entonces, primero hay que hacerles una ecocardiografía de base, digamos. Esto se ha visto más en varios estudios, ¿no? Pero esto se ha visto más no tanto con estos agonistas, sino con los medicamentos antiparkinsonianos como la glifoparkin. Esos producen más todavía porque son de más dosis y también el tratamiento es casi de por vida, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta nada más eso como para saber. Hay otros métodos de agonistas antidopaminérgicos como pergolide, por ejemplo. Aquí les ponía en el Parkinson, cuando se utiliza otros medicamentos, incluso no ergotamínicos, ¿no? Entonces hay que ver las válvulas cardíacas, eso deberían saber también los cardiólogos. Aquí hay varios estudios, no es necesario que se los aprendan. Remisión permanente de hiperplastinemia con cabergolina. Ahí ya tienen, tanto en micros como en macros. Lógicamente en macros va mejor. Y creo que ese es el último. Bueno, ese es el tema de hiperprolactinemias, algo general. Hemos decidido ya con la doctora, el otro día nos hemos reunido con la doctora Arévalo, que desde este año y principalmente desde el próximo año ya las clases de endocrinología van a ser más como para médicos generales, lo estábamos dando un poco casi como para residentes, ¿no? Entonces, sobre todo vamos a tocar más diabetes, más tiroides, que son las enfermedades prevalentes, y de estas, de neuroendocrinología, vamos a tocar en forma superficial, para que tengan una idea de que alguna vez han visto, alguna vez han escuchado cuando estén haciendo su residencia en cualquier especialidad, ¿no? Ya no vamos a tocar tanto en profundidad. Mañana vamos a hablar de acromegalia, que son otros tumores más raros que los prolactinomas, también en la hipófisis. Y vamos a hacer una pequeña introducción a la neuroendocrinología. Vamos a hablar un poco de la adenohipófisis, de la hipófisis posterior o neurohipófisis, y un poco del hipotálamo para ver los mecanismos de retroalimentación. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta sobre hiperprolastinemia y prolactinomas? No, doctor. No, ninguna pregunta o yo les hago preguntas. A ver, ¿qué pregunta tienen? ¿Se debe dar tratamiento de la hiperprolactinemia durante el embarazo o no? A ver, voy a empezar a reconocer a mis alumnos, por el nombre o por la... No, hemos dicho que no se debe dar. Realmente es una situación un poco delicada durante el embarazo si tiene la paciente un tumor. No tienes que vigilar y como no puedes hacer tomografías durante el embarazo, a lo mejor le puedes hacer algunas resonancias, pero no hay mayor problema.